Radio Política presenta Política en Acción. Política en Acción, el noticiero con liderazgo en Michoacán. Un espacio que te informa de forma veraz y oportuna. Comenzamos. Se convertirá en nosotros en un instrumento de consensos y acuerdos políticos que nos permitan atender oportunamente, que nos permitan poder procesar de la mejor manera institucional las diferencias que puedan existir entre nuestros compañeros de partido, pero también que nos permitan poder encontrar los puntos de coincidencia, el poder empezar a estructurar la ruta en cada uno de los comités directivos municipales justamente de cara al proceso electoral, y que esto nos permita poder llegar verdaderamente unidos con las mejores condiciones para la competencia electoral, y que también hayamos procesado de la mejor manera posible pues justamente el que presentemos las mejores y los mejores candidatos para las elecciones del 2015. Entonces le voy a pedir al arquitecto Vázquez que pueda ahondar un poco más sobre esta importante tarea que, insisto, habremos de realizar y que arrancamos el día de mañana. Adelante, arquitecto. Paso. Gracias, presidente. Muy buenos días. Buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Como bien lo dice nuestro presidente, el año 2013 prácticamente para nosotros fue un año de fortalecimiento en las estructuras de partido. Hoy, 2014, entramos ya prácticamente a la etapa de un proceso preelectoral. Dentro de esta etapa de este proceso preelectoral vamos a iniciar el día de mañana ya con la instalación de las mesas políticas electorales en la entidad. Tenemos programadas instalar 73 mesas políticas electorales en el estado, en 73 municipios que para nosotros son altamente prioritarios y que representan una rentabilidad electoral suficiente para ganar la próxima elección local del 2015. Con esto prácticamente estamos dando ya un arranque formal al proceso electoral 2015. Estos 73 municipios representan prácticamente el 90% del listado nominal en el estado. Prácticamente el listado nominal en la entidad es de 3.400.000 electores. Con estos 73 municipios prácticamente tenemos una cobertura del 90% de este listado nominal. Es así que dentro de este proceso tendremos que instalar estas mesas políticas electorales donde estén representados los liderazgos más importantes de cada uno de los municipios. Obviamente nuestros dirigentes municipales estarán integrados en esta mesa política donde formamos parte de los gobiernos municipales, nuestros alcaldes, en lo cual tengamos una visión más amplia de lo que hoy por hoy estamos haciendo en cada uno de los municipios, diputados locales, regidores y todos aquellos militantes dentro de las estructuras municipales que tengan un deseo legítimo de poder participar en el próximo proceso electoral. Estas mesas políticas para eso servirán, poder tener un análisis perfecto, un análisis de cada uno de los interesados en poder participar, y así poder ir teniendo una revisión muy minuciosa de cada uno de los militantes que quieran participar en el siguiente proceso. Arrancamos el día de mañana en la ciudad de Zacapu, en esta instalación de esta primera mesa política, y posteriormente iniciaremos con el Oriente y Tierra Caliente la próxima semana, de tal manera que tenemos como objetivo en los primeros, en lo que resta del mes de marzo y el mes de abril, poder tener instaladas las 73 mesas políticas electorales. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Cuál va a ser la función? ¿Qué van a hacer? Bueno, las mesas políticas electorales sí quisiera dejar muy claro, no sustituyen a los comités municipales en su vida orgánica. Estas mesas políticas, su función será precisamente el entablar un diálogo, el poder llevar a cabo la estrategia política electoral, el poder tener una revisión, como ya lo dije anteriormente, de perfiles que puedan
participar para el próximo proceso electoral como candidatos a diputados, candidatos a presidentes municipales, regidores y, por qué no decirlo, también poder platicar en esas mesas políticas las diferencias que puede haber en cada uno de los comités municipales donde éstas existan, para poder tener en los primeros 2-3 meses una mesa política prácticamente ya a la altura del próximo proceso electoral. Claro que sí, sí, sí. Apatzingán, Lázaro Cárdenas, está Cualcomán como cabecera distrital, Tepalcatepec, Coahuayana, perdón. 40 municipios restantes que no van a participar o van a participar, ¿cómo interpreto esos 40 municipios? Estos 40 municipios restantes que no entran dentro de estos primeros 73 municipios, también tenemos otra estrategia política, que más será un tema de fortalecimiento en estructura electoral. Tenemos identificados dentro de todos estos 40 municipios secciones en las cuales tendremos que trabajar muy fuerte para el fortalecimiento de estas estructuras que no tienen el fortalecimiento de los que tienen estas 73. Entonces iremos paralelamente sobre 2 trabajos estructurales en materia electoral. Yo pregunto si van a participar. Claro que sí, claro, electoralmente sí. No, electoralmente vamos a participar. De acuerdo a ustedes en estos momentos, ¿cómo hay cuadros interesantes que pudieran llegar a buscar una candidatura de elección popular para el año entrante? De acuerdo a ustedes, ¿cómo se encuentra en este momento el Partido Acción Nacional? Estamos realmente en condiciones fuertes. Venimos trabajando ininterrumpidamente año y medio, no solamente en el fortalecimiento institucional y de nuestras estructuras, sino también en el trabajo comunitario. Una reivindicación que habremos de promover en esta dirigencia estatal es justamente el reencuentro con la sociedad. Nos parece que hoy, además de impulsar candidaturas que seguramente tendrán toda la fortaleza que pueden tener ya una vez que han sido formadas en nuestro propio partido, creo que hoy tenemos que apostarle a las candidaturas ciudadanas en muchos lugares, en donde, sin lugar a duda, yo no tengo ninguna duda de que los panistas habrán de mostrar esta generosidad de justamente convertirnos en el origen de lo que ha sido nuestra fuerza política, un instrumento en manos de los ciudadanos, y que nos permita una amalgama justamente de cuadros ya totalmente formados en la casa, que nos permitan representar al PAN dignamente, pero también el poder reconocer que en la sociedad civil hay perfiles, hay mujeres, hay jóvenes, hay empresarios que seguramente estarán interesados en participar en política, y lo que nosotros sabremos de poner en sus manos es este instrumento. Pues creo que en esta combinación de estrategias podremos nosotros tener una amplia participación. Complemento lo que preguntaba don M. Creo que un partido político que aspire a ganar Michoacán no puede dejar de participar en un solo municipio. Y nosotros vamos a participar en los 113, en la totalidad de los distritos locales y federales, sin lugar a dudas en la candidatura a la gubernatura del estado. Pero hoy lo que estamos nosotros informando es que vamos mucho más allá de la participación electoral, que esa se puede dar en los últimos 3 meses. Hoy lo que nosotros pretendemos es procesar institucionalmente todos los riesgos que implican las decisiones democráticas a través de esta mesa política estatal. Eso no. Y que pretendemos también justamente el fortalecimiento de la estructura electoral. No podemos correr riesgos de llegar al día de las elecciones sin que tengamos la cobertura de la totalidad de las casillas electorales. Es un reto para esta dirigencia estatal cubrir el 100% de las casillas, cubrir el 100% de los representantes generales y lograr esta combinación que señala el arquitecto Vázquez. Lo que tiene que ver con la defensa electoral en municipios en donde siguen prevaleciendo todavía figuras de irregularidades electorales, traperías todavía de nuestros adversarios políticos, y por otro lado, tratar de desarrollar al máximo nuestras fortalezas y convertirnos en un partido ganador. La lucha por la dirigencia nacional entre Cordero y Gustavo Madero no habría de causar cierta división, fractura al interior del partido como tal. No lo vamos a permitir.
nosotros nos vamos a blindar como lo hemos hecho ya en diferentes momentos críticos que el partido ha tenido a nivel nacional. El que les habla asumió la dirigencia estatal en el peor momento interno del partido. Y hemos llevado durante más de año y 3-4 meses una conducción totalmente ajena a los conflictos de la agenda nacional de nuestro partido. Y me parece que en ese sentido yo debo de reconocer que hemos encontrado la solidaridad de quienes hoy aspiran a la dirigencia nacional. Aquí hemos tenido ya a Gustavo Madero, hemos tenido a Oliva en un primer momento, hemos tenido a Ernesto Cordero, y a todos les hemos pedido que, particularmente en el caso de Michoacán, se conduzcan de una manera totalmente responsable, que nos ayuden a cuidar la unidad interna, que a cambio tendrán, como una convicción de esta dirigencia estatal, un proceso totalmente equitativo, un proceso transparente, un proceso en la legalidad y de cancha pareja absolutamente para los dos aspirantes que se han registrado al día de hoy. Creo que en esas condiciones lo que nosotros queremos aprovechar es esta dinámica para seguir dándole movilidad a nuestra estructura, para que los panistas de Michoacán sigan viviendo intensamente la democracia interna y para que también estemos listos para trabajar con el que resulte presidente nacional, que ese es el otro tema que yo les he expresado. Esta dirigencia estatal habrá de trabajar de manera institucional y totalmente en armonía con Gustavo Madero o con Ernesto Cordero. No tendremos ningún problema de no encontrar las coincidencias, de no encontrar la coordinación institucional, porque lo necesitamos. Necesitamos un comité ejecutivo nacional que esté cerca de Michoacán, necesitamos un presidente nacional solidario con el PAN de Michoacán y necesitamos la fuerza del PAN nacional para ganar la gobernatura del estado en el 2015. Ahora pasamos a sus preguntas sobre otro tema. Rafa. Miguel, hay temas de actualidad, pero también hay temas de coyuntura también política. Ustedes habían estado demandando pues, la actuación del gobierno del estado, hoy actúa la federación, hay un detenido por el peculado, por abuso de autoridad. ¿Qué decir al respecto y quiénes faltan? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay una satisfacción parcial. Tuvo que entrarle la federación, como le ha entrado a otros temas también, a iniciar con lo que esperamos sea el principio del fin de la impunidad en Michoacán, que yo lo he señalado y lo digo con toda modestia, pero con toda firmeza también. Finalmente el tiempo le está dando la razón al PAN, se le está dando al PAN, no se le está dando al gobierno del estado que hoy quiere erigirse de que fueron los que presentaron las denuncias y de que fueron los que están totalmente en contra de la corrupción, de la opacidad y del mal manejo de los recursos públicos. Hace ya más de un año que presentamos nosotros la denuncia, y en la denuncia justamente que presentábamos aportábamos elementos de prueba sobre 3 delitos fundamentales, que eran los que considerábamos que podíamos acreditar con los elementos probatorios que teníamos. Era el de peculado, que hoy se reconoce en las declaraciones del comisionado Alfredo Castillo, era el de abuso de autoridad, que también nosotros lo configurábamos, y había un tercero que esperamos que todavía esté como parte del fortalecimiento de esta investigación o de otras, el de defraudación fiscal. A reserva de que haya muchos más, queda evidente, y hoy insisto ya con la actuación de la Procuraduría de Justicia, que verdaderamente existen cualquier cantidad de irregularidades. Solamente nos basamos nosotros, como muchos se refieren, al 2011. Fue fundamentalmente el ejercicio fiscal que se revisó y donde se encontraron los elementos probatorios, pero también en donde se aplicó la auditoría por González de Aragón, que observaba cerca de 20,000 millones de pesos solamente del 2011. A mí me parece que hoy está la autoridad obligada a ir mucho más allá. Me parece que el quebranto financiero para Michoacán, que nos ha sometido a esta terrible crisis por la que estamos pasando, debe de ir al fondo. No se debe de quedar solamente con el tesorero, a quien evidentemente se le pueden cargar o se le pueden señalar cualquier cantidad de irregularidades. Me parece que hay programas que hasta el día de hoy siguen mostrando las mismas irregularidades, como el del Seguro Popular, que ahí había un secretario de salud, lo mismo que ha señalado ya el gobernador del estado,
en la Secretaría de Educación con esta infraestructura educativa de más de 600 planteles entre obra pagada y no ejecutada, entre obra pagada y ejecutada parcialmente, que van mucho más allá del delito de peculado. Ese tipo de delitos es de fraude y me parece que en ese sentido deben de ir mucho más allá. Yo no sé si los 5 señalados como restantes de la investigación sea suficiente, pero a mí sí me parece que tiene que ir a fondo y que tienen que deslindarse todo tipo de responsabilidades. Estructuras populares o políticas o componentes políticas en este caso, ¿cómo lo ves? Porque bueno, evidentemente Humberto estaba dentro de una administración encabezada, 2 administraciones, un ejecutivo cada una. Sin lugar a dudas, me parece que en este caso es imposible deslindar de responsabilidad total a los exgobernadores del Estado. Es decir, no solamente porque los nombraron, sino porque particularmente uno lo ratificó. Y me parece que en ese sentido hoy deberán de ser parte de las investigaciones. Y lo inexplicable justamente hoy también es que justamente durante 2 años esta administración trató de brindar impunidad y trató de encubrir las irregularidades de la administración pasada, y fue que vino la Federación, insisto, a poner orden en esta materia. Porque también habrá que señalar que las mismas irregularidades de la administración perredista son cometidas por esta administración. Si analizamos detenidamente el delito de peculado, fundamentalmente tiene que ver con el desvío de recursos. Y hay un reconocimiento implícito y explícito del gobernador de que esta administración ha desviado recursos bajo el pretexto de tapar un hoyo, que seguramente fue el mismo pretexto que aplicó la administración anterior. En ese sentido, a mí me parece que hoy deberán de seguirse igual las mismas irregularidades con las administraciones priistas por los mismos delitos, por lo menos, de peculado y de abuso de autoridad hasta este momento. Y me refería yo a asuntos de componentes políticas, ¿valdrán las componentes políticas ahí para tratar de...? Pues en esta materia me parece que ya no aplica. Me preocupan todavía las cuentas públicas, en donde se pueden construir acuerdos justamente entre el PRI y el PRD en el Congreso del Estado, que no sería absolutamente nada extraño, Pero también ha sido autorizado por los mismos panistas, ¿no? Los diputados panistas, y no es grave que los la cuenta pública 2012 y la cuenta pública 2013 no han sido aprobadas todavía. Ninguna de las dos ha sido aprobadas. La cuenta pública 2011 tampoco ha sido aprobada todavía. Ninguna de las dos han sido aprobadas. Entonces, no se puede señalar que los diputados del PAN han aprobado estas cuentas públicas. Pudieron haber aprobado las del 2009, las del 2010. Yo me quiero referir a las del 2011 y las del 2012, que no han sido aprobadas y que están todavía en revisión. Y que eso es justamente a lo que obedece la pregunta de nuestro compañero. En ese sentido, nosotros habremos de evitar justamente de que se dé una componenda, de que se dé un arreglo en lo oscurito, pues justamente para aprobarse cuentas públicas entre una administración y otra. Pero hoy, yo diría, hoy está obligada la Federación, porque es la Federación. El titular de la Procuraduría de Justicia es parte de la Federación, hoy ciertamente ocupando un cargo público estatal, pero todos conocemos el origen, al igual que el secretario de Seguridad Pública. Hoy están obligados justamente a aplicarle lo mismo hoy a los funcionarios priistas de esta administración. ¿Ha sido deficiente el trabajo de la Auditoría Superior? Digo, porque al final de cuentas tenían que fiscalizar. ¿A cuál se refiere? ¿A la Auditoría Superior de Michoacán? Totalmente deficiente. Es parte de las componendas de las administraciones perredistas. Es parte de la ineficiencia en materia de fiscalización, en materia de transparencia y en materia de combate a la corrupción. Y me parece que también allí habrá alguna responsabilidad del titular y de los auditores especiales que han estado al frente de estos trabajos de revisión del uso y del ejercicio de los recursos públicos. Seguimos. Sí, pero me parece que es uno por uno. Yo creo que en este momento, por el avance ya de las investigaciones, me parece que debe de ser el Ejecutivo el que pueda culminar con este esfuerzo. Lo demás será responsabilidad del propio Congreso del Estado también, puesto que es un órgano técnico al servicio del Poder Legislativo. Seguimos con Juan José y posteriormente con Javier Rueda. Miguel Ángel, Sí. atendiendo que el nuevo sistema de justicia penal vigente ya en nuestro país es un sistema garantista en donde se está privilegiando la presunción de inocencia, las declaraciones precipitadas, el anuncio, más que declaraciones, el anuncio precipitado del comisionado y además la manera en cómo se llevó este proceso
más que, porque todavía hay un periodo constitucional, todavía no está sujeto a procesos, se está determinando cuál es su situación jurídica, y ya fue señalado hasta como prófugo de la justicia. Todavía no hay una determinación legal final. ¿No pone esto en riesgo el proceso en contra de Humberto Suárez? Y de ser así, de haberlo puesto en riesgo, ¿a quién corresponde señalarlo y también proceder en contra de quienes lo echaron abajo por una precipitada declaración? Bueno, me parece que sería sujeto a una revisión escrupulosamente jurídica. A mí lo que me parece importante en este momento es justamente que se está iniciando con la aplicación de justicia en Michoacán. Pero no se está iniciando. No lo sé yo, o sea, tendría que revisar jurídicamente si el acto del comisionado interfiere o no interfiere con el proceso judicial. O sea, yo creo que no. A mí me parece que hoy lo importante, porque además, insisto, se considera prófugo cuando se libera una orden de aprehensión. Había una orden de aprehensión liberada, al igual que algunas órdenes de cateo al domicilio particular de Humberto Suárez. Entonces, hoy lo que efectivamente se tiene que cuidar, pues ya es el proceso en manos del juez y que habrá de determinar si hay elementos suficientes para poderle aplicar una condena que nosotros esperamos no solamente se quede, insisto, en la libertad bajo fianza. Ojalá que pueda existir los elementos para que pueda pagar una condena de cárcel. Ojalá, porque Michoacán lo necesita y porque lo necesitan los michoacanos. ¿Peculado es suficiente? Me parece que el delito de peculado está perfectamente tipificado, puede ser hasta 9 años de prisión. Entonces creo que da justamente para que pueda pagar con una pena corporal los delitos que cometió Humberto Suárez y otros exservidores de la administración perredista. Pasamos con Javier Rueda, posteriormente Arturo Estrada, y si hay alguien más. Presidente, ¿hasta dónde es la responsabilidad real de Lázaro Cárdenas Martel y de Leonel Godoy, de algunos de esos, porque pues a fin de cuentas ellos eran la cabeza del gobierno? Entonces, ¿hasta dónde la responsabilidad real? Sin duda hay una responsabilidad política y administrativa, porque finalmente ellos los designan y los pueden también remover libremente. Pero además también el titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, también es responsable de otras facultades, por ejemplo, como la de cuidar de la recaudación y de la inversión de los caudales del Estado. Es decir, no puede ser que un tesorero pueda manejarse con independencia y autonomía sin consultar y pedir autorización de su titular, de su jefe inmediato. Y el jefe inmediato del tesorero y de los secretarios del gabinete es el gobernador. No hay ninguna otra figura intermedia que pueda intervenir en los mandos y en las decisiones en la administración pública estatal. De ahí que lo que esperamos es que sean requeridos, lo que esperamos es que puedan aportar más elementos para deslindar con toda claridad la responsabilidad, y si finalmente el tesorero del Estado justamente actuó deliberadamente sin poner en conocimiento al titular del Poder Ejecutivo, pues me parece que entonces la sanción debe de ser mayor justamente para el que actúe en ese sentido, que sería el tesorero de la administración estatal. El gobernador Fausto Vallejo que diga que él no está metido en ese asunto, que no ha metido las manos. Ingenuo e irresponsable. Es decir, me parece que no puede evadir esta parte de responsabilidad, insisto, durante más de 2 años. No puede ignorar justamente el cúmulo de irregularidades que se cometieron en la administración pasada, y más allá, él mismo ordenó y pagó la auditoría del despacho de González de Aragón, y luego él mismo se encargó de sepultarla. Jamás le dio el uso que debió de haberle dado, jamás procedió conforme a derecho, y justamente, insisto, hoy tiene que venir la Federación a enmendarle la plana, ahora en el tema de transparencia y de combate a la corrupción. Pasamos ahora con Arturo Estrada y cerramos con Domingo. Dirigente, solo aquí, creo que uno de los problemas fundamentales del mercado y del brazo financiero es por los créditos recurrentes que pidió el gobierno de Leonel Godoy, cuando era precisamente el secretario de Finanzas Humberto Suárez. Y bueno, creo que también debe tener una corresponsabilidad los diputados. Los diputados de Acción Nacional fueron verdaderamente recurrentes también en avanzar el de favores. Nunca votaron en contra. Y bueno, se habla de supuestos apoyos financieros muy importantes para los legisladores de todos los partidos, pero en este caso, bueno, pues en el PAN, ¿no? Sí, son dos cosas diferentes,
si efectivamente hubiera este tipo de responsabilidad, nosotros lo hemos dicho, pues que se les sancione y que se les investigue. Tan sencillo como eso. Pero es totalmente distinto el que se haya aprobado un crédito, el que se haya aprobado la deuda, a quien la ejerció. Es una enorme diferencia. Es decir, los titulares del Poder Legislativo, los diputados locales, no tienen facultades ejecutivas. No son los que ejercieron los recursos que consiguió el gobierno del Estado. Y aquí por lo que se está señalando estas presuntas irregularidades es en el uso y manejo de los recursos públicos, entre ellos parte de la deuda pública. Entonces, en esta dirigencia estatal no tenemos ningún problema en que los diputados integrantes de esa o de otras legislaturas puedan estar sujetos a una investigación y de encontrarse responsabilidades que se les sancione también. Es decir, lo vuelvo a repetir, esta dirigencia estatal no va a ser tapadera absolutamente de nadie. Estamos totalmente comprometidos en recuperar la confianza y la credibilidad de los ciudadanos. Y en ese sentido, nosotros mismos, si fuera el caso, habremos de proceder internamente para sancionar a quien haya cometido este tipo de irregularidades. Cerramos con Don M. El PAN no tiene un perdón legal como se le otorgó a una funcionaria del gobierno periodista o una absolución de parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje como se le otorgó a un presidente municipal de la verdad en este momento. Y un peculado por menos de 100 millones de pesos no es muy poco comparativamente de cómo quedó recursos financieros. Esperemos que no pase un monicazo, ¿se refiere a ese, va? Ah, bueno, esperemos que no pase un monicazo, que efectivamente no se le quiere exonerar de la responsabilidad a los exservidores públicos estatales. Me parece que lejos de relajar y de hacer laxa la investigación, me parece que tiene que aplicarse con todo el rigor posible y tienen que encontrarse todos los elementos probatorios justamente de las irregularidades que se cometieron en esa administración. Creo que ese es lo que todos esperaríamos, don M, y por supuesto que no lo vamos a permitir. Es decir, hoy, insisto, el gobierno de la República se juega mucho en Michoacán. No solamente se está jugando hoy lo que tiene que ver en materia de seguridad, sino también se está jugando hoy lo que tiene que ver en materia del uso y manejo de los recursos públicos, particularmente los federales, que es el 97 o el 98% de los recursos que ejerce el Estado de Michoacán. Y me parece que en ese sentido, pues es evidente la intervención hoy del Procurador de Justicia, pero también es evidente la intervención de la Federación en las finanzas públicas estatales con la designación del subsecretario. Entonces, más evidencias es imposible de poder encontrar de las irregularidades y del desaseo de la pasada administración y de la presente administración también. Y aprovecho, doneme la pregunta que usted me hace. También la verdad hay que decir que son verdaderamente absurdas y ridículas el deslinde que presenta el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán. De verdad que no tiene límites la manera tan absurda en la que quiere deslindarse de su responsabilidad política, del desastre y de los delitos cometidos por los exfuncionarios perredistas. Aquí no se está discutiendo la simpatía o la militancia de Humberto Suárez López. Se están discutiendo los delitos cometidos por exservidores públicos de una administración perredista, designados por exgobernadores perredistas que ganaron la elección constitucional bajo las siglas y el logotipo del Partido de la Revolución Democrática. Hoy el PRD en Michoacán no puede salir con la vacilada y querer distraer la opinión pública y salir diciendo que hay una persecución política o hay una cacería de brujas. El PRD tiene que asumir su responsabilidad, enfrentar a la justicia y el juicio ciudadano de los michoacanos. Muchísimas gracias. Dos más. Penal, ¿ya les han dado respuesta a los muertos que ha puesto el PAN en este margen de la delincuencia organizada? Todavía no. El caso más avanzado parcialmente es el caso de Octavio Contreras en el municipio de Apaxingán, y esperemos que no se quede solamente en la detención de los autores materiales, sino que la investigación pueda llegar mucho más allá. Qué bueno que me hace esa pregunta, don M, porque hay un elemento adicional. Hay señalamientos ya muy puntuales y hay una denuncia presentada por el regidor del PAN en el municipio de Apaxingán, que se llama Martín Gómez. Presentó una denuncia en contra del presidente municipal por amenazas y por desvío de recursos también en la administración pública
del municipio de Apaxingán. Lo mismo esperamos justicia para Octavio Contreras y que no se quede solamente, insisto, en la detención de los autores materiales, sino que se profundice la investigación en contra del presidente municipal también, Uriel Chávez. El regidor ha recibido amenazas del presidente municipal y no sé si de muerte, pero sí hay un video que está ya circulando en YouTube que valdría la pena, pondremos a su disposición, de la última sesión de cabildo de ese ayuntamiento, en donde el regidor nuestro le hace estas imputaciones al presidente municipal, y me ha informado el regidor Martín Gómez que ya presentó la denuncia correspondiente. Hay un elemento muy interesante en estos momentos. El Poder Judicial prácticamente va, el juez, depende mucho de este Poder Judicial, quien va a definir la inocencia o la absolución de las autoridades de Alberto Suárez. Un dato interesante es que el procurador entonces era Antonio Magaña de la Mora, que le otorgó el perdón legal a América Aguilar para que la liberaran a cambio de que pagara cerca de 60 millones, 50%, de un desfalco de más de 120 millones. Yo preguntarte en ese sentido, ¿cuál sería el llamado al presidente Antonio Magaña de la Mora, quien trabajó en una administración perredista y que ahora le toca ser el representante de estos jueces para determinar la inocencia de estos funcionarios? Su obligación es comportarse y conducirse conforme a derecho. Me parece que toda desviación será totalmente reprobable, condenable, y por supuesto que particularmente en el PAN se lo habremos también de señalar y se lo habremos de demandar. Esperemos que el sospechosismo en esta materia no llegue a Michoacán en este caso, y que finalmente, insisto, se pueda conducir conforme a derecho, y que conforme a derecho pueda sancionar a Humberto Suárez y al resto de las administraciones, al resto de los exfuncionarios perredistas. Muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. ¿Vas a mandar el audio, verdad? Sí, ahorita lo mando. Está bien, sí. Sí, me confirmo. Radio Política presenta Política en Acción. Política en Acción, el noticiero con liderazgo en Michoacán. Un espacio que te informa de forma veraz y oportuna. Comenzamos.